Nosotros seguimos, después vamos a estar con Marcelo nuevamente. Seguimos porque habíamos dicho, teníamos una nueva columnista en el día de la fecha. Vamos por más y vamos a charlar un poquito de la parte legal, cómo le va a la doctora Sofía Zarzur. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bien. Bien. Primero, gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes. Y vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con el campo, tambero y la relación legal que hay con, entre comillas, el patrón. Lo decíamos recién, decíamos, el patrón. ¿Cómo es esa relación legal entre el propietario del tambo y el tambero? Claro, primero tenemos que tener en cuenta que el contrato se llama contrato asociativo de explotación tambera, que si bien es un contrato que tiene naturaleza agraria, tiene una característica particular tiene una característica que es participativo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? En este contrato hay dos partes. El productor, que es el empresario titular, el productor agropecuario, como lo conocemos acá en la zona, y el tambero asociado, dice la ley, ¿sí? ¿Por qué cuál es la característica particular que tiene este contrato? Es que no se rige por las normas del derecho laboral, sino lo que lo rige son las normas del Código Civil. Entonces, ante cualquier incumplimiento, cualquier conflicto que haya en ese contrato, no se va a ir ni al Ministerio de Trabajo, ni se va a ir a tribunales por la vía laboral, sino que se tiene que ir por la vía civil, ¿sí? Otra de las características que tiene es que el tambero es autónomo. Claro. Es decir, tiene que tener el alta en la AFIP y el tambero es el que le factura al productor. Claro, a ver, al ser autónomo, depende también la facturación, los litros que ordeñe. ¿Qué categoría? ¿Monotributista hay hasta un cierto...? Generalmente es monotributista. Generalmente son monotributistas. Sí, generalmente es monotributista porque si vos ya meterme en temas de contador no, pero siendo responsable inscripto por ahí ganancias y demás. Sí. Entonces, en ese contrato lo que se establece son las características que va a tener, qué es lo que va a hacer, cuánto va a ser el porcentaje. Generalmente la ley no dice el porcentaje, pero en el común de la zona nuestra va entre un 7 a un máximo un 17, ¿sí? Otra de las características que tiene este contrato es que no establece, no hay una indemnización para ese tambero que rescinde, o sea, es decir... ¿Se termina el contrato? Se termina el contrato es generalmente, si no dice nada el contrato, porque no lo establecieron las partes, la máxima son 2 años. 2 años. Y después muchas veces pasa que el tambero viene al estudio y dice, yo hace 4 años que trabajo, ¿cuánto me corresponde de indemnización? Claro. Entonces ahí está el problema. No le corresponde una indemnización como lo establece el estatuto del peón rural, que se basa en las leyes del trabajo, del trabajador, que tiene esa protección, sino, por ejemplo, para que sea gráfico y claro, supongamos que el contrato se hizo por 2 años, ¿sí? 24 meses. A los 4 meses, por decisión de cualquiera de las partes, porque generalmente del patrón, del productor, perdón, decide rescindir el contrato, ¿sí? Entonces, el tambero trabajó 4 meses, le quedan 20. Claro. ¿Cómo se saca? ¿Cuál es la indemnización que le corresponde al trabajador? De esos 20 meses, de lo que él, según el porcentaje, va a tener más o menos ronda en un monto, ¿sí? Supongamos que... Ahí sí, en este caso hay indemnización. En el caso de finalidad de contrato no hay indemnización. No, claro, exactamente. Si finaliza el contrato porque el vencimiento del plazo... Por vencimiento, sí. No. Si hay rescisión... Si hay rescisión, sí, se hace un porcentaje entre lo que le falta para concluir el contrato, un 15%. Bien. Y es por ahí también, como decías, es un contrato asociativo. Por ende, el caso del tambero, ¿puede tener el tambero otros empleados a su cargo? El tambero puede tener empleados a su cargo, donde todas las normas, tanto laborales, de la seguridad social, están a su cargo, ¿sí? Tiene que tener el consentimiento del productor agropecuario para hacerlo. Y acá se da el problema. Generalmente cuando el tambero tiene un peón que le ayuda... El famoso peón de tambo. Exacto, el peón de tambo está, como vulgarmente se conoce, el negro, sin registración. Lo legal sería que el peón del tambero también esté inscripto y le factura el tambero. No, porque en ese caso hay una relación laboral. Él no es tambero. Ese trabajador tiene que estar dado de alta como trabajador. En UATRE, supongamos. En la UATRE. Por ejemplo, tiene que estar dado de alta. Claro. ¿Qué pasa?
generalmente ese trabajador, que no es tambero, es peón, no se rige por el estatuto no se rige, perdón, por el contrato asociativo de explotación tambera, sino que se rige por el estatuto del peón rural, está el negro. Y es una figura muy importante dentro del mundo de la producción lechera, porque está el tambero y el peón de tambo. Cada vez son más gente que se ofrece como peón de tambo. Claro, en ese caso, ese trabajador que sí rige por las normas del derecho laboral, al estar el negro, son solidariamente responsables, el tambero y el productor. Claro, en el caso de que no esté registrado. Claro, en caso de algún conflicto laboral, puede ir en cualquiera de los dos. Sí. O sea, generalmente los abogados lo que hacen es, se manda un telegrama intimando tanto al tambero, que es su patrón de origen, y el productor. O sea, y por ejemplo, en un contrato incorporás, digamos, hay un contrato que es tipo molde, o sea, son todos más o menos parecidos, pero digo, se puede incorporar otras actividades que hace el tambero, no sé, huachero, vaquero, bueno, no sé cómo son la ley establece, digamos, que la actividad principal que tiene el tambero es la producción de leche fluida, ¿sí? Bien. Y después tiene accesorias que forman parte del trabajo del tambero, que es la cría de hembras, machos, bueno, eliminar la muerte, los animales muertos, no sé cómo sería. Sí. Pero ahora, después hay muchos, a ver, en la jerga se sabe que hay muchas cuestiones que hacen los tamberos, que se ponen en los contratos, pero sí, ya queda fuera el trabajo de tambero. Es decir, si el tambero se sube al tractor y cosecha, o va a desmalezar, ya no forma parte de lo que es el estatuto, no forma parte del contrato asociativo de explotación tambera, sino que eso se va a regir por el estatuto del peón rural. Entonces ya no, ese será el problema, porque cuando hablamos del tambero nos regimos por las leyes del derecho civil, y cuando hablamos por el estatuto del peón rural, por las normas del derecho laboral. Exacto, porque van a firmar un contrato, mira, 7%, arreglamos, listo, 20 meses, pero después, bueno, por afuera de lo que dice el contrato, por eso decía, yo te preguntaba si se ponía algún tipo de articulado para decir, bueno, me corresponde también para enmarcarlo. Pero es más, muchas producciones tienen también su personal designado únicamente para lo que es animales, es decir, el tambero va, el tambero tiene, exacto, y tiene que dar, y está por ahí en controlar los animales, las crías, todo lo que es a lo que hace referencia al tambo. Cuando el tambero sale de esa zona, que es la que le corresponde, ya estamos hablando de otra cosa, que estamos hablando de un peón rural. Claro. ¿Sí? Que tiene lo que hablamos, que con la diferencia es, ¿qué es lo que pasa? Todos, cualquier peón o cualquier trabajador que se rige por el estatuto del peón rural quiere ser tambero. ¿Por qué? Porque vamos a decir la verdad, el ingreso que tiene, por supuesto, el ingreso que hoy tiene el tambero. Lo que pasa es que el tambero, cuando se va, digamos, cuando lo despiden, se va con una mano atrás y otra adelante. ¿Y a qué otra cosa me refiero? No tiene la protección o no tiene los beneficios o los derechos que sí otorgan las leyes laborales. Por ejemplo, en cuanto a las licencias. En los tamberos no existen las vacaciones, la licencia por maternidad, licencia por muerte de hijo, de esposo, no existe. No hay, no se establece. Entonces, digamos, o en el caso de que, como hablamos, se rescinde el contrato, bueno, tiene este 15% que hizo, o por la finalización, por el cumplimiento de plazo, no le corresponde indemnización. Y la rescisión, las causales son, bueno, por negligencia, a diferencia de las cuestiones del estatuto del peón rural, de las rescisiones, o puede ser por despido con causa, sin causa, por muerte del trabajador, del empleador. Y en el caso, Sofía, de que sufra algún accidente, el tambero entonces... Claro, bueno, por ejemplo, el tambero no tiene ART. ¿Por qué? Porque el tambero no es la ART es de los trabajadores. Sí, de un trabajador en relación de dependencia. El tambero es un socio, es un autónomo. ¿Y por qué se cae en este encuadre legal de un contrato con estas cuestiones que lo hacen diferente? Si bien hay una mayor remuneración, pero lo hacen diferente a la cobertura que puede tener una agremiación, digamos. Claro, en un primer momento, digamos, se hablaba de hacer una modificación y demás. Lo que pasa que el gran problema es que si hay una modificación, el ingreso no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque un peón rural tiene, según la categoría, según el trabajo que hace, está categorizado en una determinada categoría. Y eso hay una escala donde dice gana tanto.
Claro. En cuanto al tambero, no. Entonces, Claro, porque en este- se entran en juego un montón de Y cosas. muy particular también el trabajo, los horarios, por eso Claro. se lo intenta asociar y un porcentaje de la producción. Inclusive la ley también dice que, por ejemplo, que el tambero tiene que prestar el consentimiento cuál es la empresa láctea que el productor entrega la leche, por ejemplo. Sí. Sí, además también por ahí un poco ese contrato asociativo te da la posibilidad de, siendo tambero, en ese momento, mientras dure el contrato, un poco ser el dueño. Y cuando vos sos dueño, a lo mejor cuidás un poco más, que haya más rentabilidad, que las vacas estén bien cuidadas, que den más leche. O sea, también pasa por ahí. Sí. Cuando por ahí sos peón, a veces, no quiere decir que no, pero tenés un poquito menos de responsabilidad. Te da un poco más Totalmente. lo mismo. El tambero es, digamos, Porque vas, o sea, ¿cuál es tu ganancia? ¿Porcentaje? tal cual. Más rinden El tambo. más ganas vos. Exactamente. Pero en sí el principal beneficio es el dinero, porque después están bastante desprotegidos, por así decirlo, ¿o no? Sí, sí, están desprotegidos. Si vos lo comparás a cualquier trabajador, porque digamos, de los que estamos acá ninguno va a negar que el tambero no es un trabajador, que es un laburante. Sí, no, sí, aparte, pero o sea, 24/7. Es Todo el 24/7, no año. existe, todo el año, no hay vacaciones, Sí, sí, no sí. hay Navidad, no hay Año Nuevo, cumpleaños, No hay tormenta, no hay fallecimiento nada. de un Quiere familiar, buscar algún descanso, dependerá de su organización familiar muchas veces. o de contratarse, O de a contratarse, alguien. sí, claro. A ver, también depende del tambo en el que el tambero trabaje. claro. Realmente hay tamberos que trabajan en tambos muy grandes, Sí, claro. donde tienen sus propios empleados, Claro. donde inclusive Tienen esos otra tamberos son organización. responsables en cripto y los tienen en blanco, pero no es la mayoría. Sí, Claro. o sea, la mayoría no Sí. se da esta cuestión. Sí, claro, sí, claro. Pero sí están desprotegidos en cuanto a los beneficios que sí da el derecho laboral, ya sea las indemnizaciones por despido, las vacaciones. Inclusive el tambero, sí, tiene que darse el alta en monotributo, si no se paga aportes. Sí. Claro. Claro. No Después se que va, vive, digamos, no temprano. se va a jubilar. Digamos que Eh, el mundo de la producción rural en cuanto Guatre tiene sueldo, o sea, el muy empleado bajo. rural tiene que arreglar con el patrón por afuera, porcentaje, Totalmente. porque si no es completamente inviable que únicamente, aparte de la cantidad de horas que trabajan, lo que significa la producción muchas veces que va a contramano de lo que es el sueldo Sí, del porque- trabajador rural. Digo, Guatre, sueldos bajísimos. Son bajísimos. Si el empleado no busca un arreglo con el patrón por fuera, bueno, te doy. La verdad que. Yo traje acá la escala salarial porque se la puedo buscar. Sí, Sí. Para además que no nos olvidemos veamos, que en el caso del tambero se somete toda la familia, porque toda la familia claro. generalmente se mueve en el núcleo Hay gente que familiar. trabaja muy bien siendo con su pareja o su mujer, un hijo y después toda una serie de, Sí. de empleados. Pero yo veo que el contexto en general no ayuda, y más conociendo ahora estos detalles del contrato de un tambero. Bueno, y volviendo a lo que es Guatre, ¿no? Sí, no. Sueldos, la verdad que Bajísimos. bajos, ¿no? Y habitualmente es un gremio El fuerte. desgaste físico también, porque trabajan a cualquier hora, cualquier día, bajo cualquier temperatura. Generalmente, que capaz que no, o sea, no es lo ideal, pero muchos acceden a hacer un monotributo y facturarle Sí. al patrón. Decís eso. Por ejemplo, el salario del peón rural en agosto era de 90.238 pesos, después hubo un aumento. ¿Pero eso es todo de bolsillo o hay mucho de leyes sociales? Claro, por eso. Sí, claro. O sea, hoy tienen, estoy hablando del básico, Sí, siempre hablo del básico, hoy 107.591 pesos, con descuentos, Claro, con descuento. Sí, sí. llega a 80.000 pesos, Ujú. 80 y pico mil pesos. Sí, Sofi, ¿algo más que quieras agregar para que tengamos en cuenta? No, solamente me parece como destacar esta dicotomía, digamos, ¿no? Que tiene el tambero, donde si bien es un trabajo que está por ahí envidiado por muchos, porque bueno, tienen un gran ingreso, Pero- son personas muy trabajadoras, donde hay un montón de cosas que no se ve, donde la ley no los ampara como trabajadores, y que si bien sí tienen un gran ingreso, ante determinadas situaciones se ven totalmente desprotegidos. Y ese ingreso se da gracias al gran sacrificio que hace. Totalmente. Sí, totalmente. Gracias, ¿te sentiste cómoda? Por supuesto, siempre. Muy bien. Gracias, Sofi. Sofi. No, Gracias, Sofi. ustedes, Muchas chicos, gracias. Bien, nosotros tenemos que ir al móvil ahora.